Hoy amaneció haciendo frío, ¿no? A la madrugada me levanté y hacía frío. Pero lo bueno de eso, ¿sabe qué es? Que no lo dejaba a uno dormirse ya para estar ahí delante del Señor. Entonces, espero en el Señor que el frío no le deje dormir en esta mañana. Entonces, que usted pueda estar muy atento. Al Señor, gracias por tener al rector con nosotros de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia hace 8 días. Sin duda alguna fue un buen tiempo el que pudimos compartir allí con él y muy seguramente el diálogo que usted pudo tener en cuanto a los siervos que pudieron tener diálogo con él. Espero que haya sido de mucha bendición para todos. Vamos a continuar en nuestro tiempo de estudiar a Juan. Y si usted recuerda, estamos estudiando y estamos viendo las evidencias de la verdad. Evidencias de la verdad. Así hemos titulado esta serie que viene con nosotros desde el año pasado y que para mí, y espero que de igual forma para cada uno de ustedes, esté siendo de mucho provecho, porque arrancamos en la recta final de nuestros tiempos en Juan. Entonces espero que usted empiece a evaluar allí lo que el Señor le hablaba a través de Juan. Y vamos a ir al capítulo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 25. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 25. Y vamos a leer en la versión inspirada, en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si usted no la tiene, va a poder verla allí en sus pantallas, y gracias a aquellos que se van poniendo en pie para leer la palabra del Señor con reverencia. Capítulo 14 de Juan, versículos 15 al 25. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy con mi Padre, que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guardará mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y gloria a ti, Señor, que hoy tenemos otro Consolador, el Espíritu de verdad. Gracias porque tú lo has enviado, Padre Celestial, al igual que enviaste a Cristo Jesús para cumplir la labor eterna de nuestra salvación.
Gracias por esta mañana y gracias porque en tu misericordia tú permites que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Ruego, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo hoy abra los ojos de nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, sea recordada en nuestra mente, aún después de salir de este lugar. Que tú, Señor, cautives nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo traigas convicción de pecado, de juicio y de justicia. Que tú hoy hables tan fuerte a nuestra mente y a nuestro corazón que no podamos hacer ojos ciegos, tampoco oídos sordos. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y he titulado la exposición de esta porción de la palabra del Señor, ¿me amas? ¿Me amas? Y como usted bien lo ve allí, no es una afirmación, es una pregunta. Y es una pregunta en esta mañana de parte del Señor para usted. ¿Me amas? Y quizás usted recordará un poco cuando vayamos avanzando en la exposición de la palabra, recordará a un personaje al cual el Señor le preguntó, ¿me amas? Ya por allá alguien lo dijo, le alcancé a escuchar. Entonces, qué bueno que el Espíritu Santo ya está recordando y trayendo a la mente. ¿Alguien le ha preguntado alguna vez esto? ¿Alguien le ha preguntado a usted alguna vez, ¿me amas? Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente le ha preguntado. Pero comparta por un momento con la persona que está a su lado, así no la conozca. ¿Cuál es la forma o cómo se debe demostrar el amor? ¿Cómo se debe demostrar el amor? Y comparta un momento allí con la persona que está a su lado. ¿Cómo se debe demostrar el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? Y ante el planteamiento que el mismo Señor hace aquí, al hacer la pregunta, ¿me amas? Pues hay tres propuestas que traigo frente a la respuesta del Señor a esa misma pregunta. Y es que pareciere en esta porción que el Señor fuere esa mamá. Y quizás usted se va a acordar de estas circunstancias. Esa mamá que hace una pregunta, ¿ya sacó la basura? Y se voltea y se responde a sí misma, ¿cómo la va a sacar si no estaba haciendo las cosas? Esa mamá que pregunta, ¿ya organizó el cuarto? Y se responde, ¿cómo lo iba a organizar si estaba jugando en ese celular? Esa mamá que pregunta, ¿a qué hora se va a levantar? Claro, como anoche llegó bien tarde. Y esa mamá es la que quizás recordamos nosotros, o la que quizás hoy usted es. Porque no hace falta que haya un testamento para empezar a vivir la herencia de lo que vivimos en casa. Aquí, entonces, tengo tres propuestas. La primera, versículos 15 al 18. Si me aman, guardan mis mandamientos. Segunda, si me aman, versículos 19 al 21. Serán amados. Y la tercera, si me aman, versículos 22 al 24. Él, hablando de Jesús, se manifestará. Y al recorrer este espacio, quizás usted ya escuchó a la persona de su lado cómo se materializa el amor.
Pero el amor no puede ser solo un sentimiento difícil de expresar. Si usted busca por un momento en sus recuerdos, quizás definir el amor no es tan fácil. Quizás usted lo va a poder encapsular como un sentimiento. Quizás usted lo encapsula como una expresión. Pero definitivamente el amor no es fácil de dar su significado. Lo que sí es cierto es que el amor es algo que se demuestra, que tiene que exteriorizarse, que debe ser algo que se reconoce a la vista. Cuando amamos a Jesús, necesariamente estamos creyéndole. Y allí lo que inicia diciendo en el versículo 15 y del versículo 15 hasta el 18, él empieza con esta afirmación. Pero no es una afirmación única, porque si quisiéramos verlo como una afirmación única, tendríamos que decir, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pero hay una palabra antes. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y ese sí es un sí condicional que está mostrando que si ustedes hacen esto, por efecto tiene que pasar esto. Si me aman, guardan mis mandamientos. Ahora bien, si el Señor te está preguntando hoy, si le amas, ¿cuál sería tu respuesta hoy para el Señor? Si te pregunta hoy, si me amas, debes guardar mis mandamientos, ¿cuál sería su respuesta para el Señor hoy? Y es que el amar al Señor no puede ser algo sencillamente un concepto que tenemos en nuestra mente, sino que tiene que llevarnos a la práctica. Y llevar a la práctica es evidentemente conocer al Señor. ¿Podemos amar a alguien que no conocemos? Difícilmente. A veces se nos dificulta amar hasta a los que conocemos. ¿Sí o no? Porque como ya los conocemos, uy, qué difícil amarle. Es que le conozco y sé cuál es su carácter. Por eso es importante que conozcamos al Señor a través de su palabra. Y conocer al Señor es leer su palabra, es atesorar su palabra, es creer lo que su palabra dice acerca de Él. Por lo tanto, para aquel que quiere amar al Señor, necesariamente tiene que conocerle a través de su palabra. Conocer al Señor a través de su palabra es creerle. Y por consecuencia, el creer a Jesús, a Dios, te lleva como consecuencia a obedecerle. En esa correspondencia de amor, en ese de si me amas, guarda mis mandamientos, Jesús afirma, yo rogaré por otro consolador. El rogar por otro consolador nos debe dejar la pregunta, ¿y cuál era el primer consolador? Porque la palabra otro está afirmando que ya había uno antes. Y aquí empieza todo un describir de quién es el otro consolador, versículo 16. Otro consolador que será enviado por el Padre. Otro consolador que tendrá un nombre específico. El Espíritu de verdad, dice allí el versículo 17. A quien el mundo no puede recibir, a quien el mundo no puede conocer. Porque otra vez, si no le conoces, no puedes recibirle. Si no le crees, no podrás estar cerca del Espíritu del Señor. Y allí entonces empieza a dar todo un desenvolver de el si me amas. Si me amas, yo voy a rogar al Señor. Entonces, dice Jesús, para traerles otro consolador, pero eso da ya a entender que el primer consolador, que es Jesús, ya no va a estar.
Jesús habla allí a sus discípulos. Jesús le está hablando a las personas que lo conocen y que han venido compartiendo con Él en la intimidad, pero también en lo público. Jesús está hablando a lo más profundo del corazón, pero quiere afectar la vida pública de sus discípulos. Es curioso que cuando encontramos allí al Señor rogando por nosotros para tener un otro consolador, entonces podemos empezar a hablar de qué funciones cumplirían ese consolador. Y la mayoría de las ocasiones, cuando se toca esta porción de la Escritura, se empieza a hablar del Espíritu Santo. Lo interesante es que hemos hablado del Espíritu Santo de manera equívoca, sin quizás comprender lo que ha venido a hacer. Y aunque hoy diré algunas cosas, mi intención no es brindar un acercamiento o una clase acerca de la obra del Espíritu Santo. Ese no es mi deseo en esta mañana. Aun cuando considero que es importante afirmar que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, no es una sustancia. Debemos entender al Espíritu Santo como Dios. Debemos entender al Espíritu Santo como el enviado del Padre Celestial para representar a Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios mismo abre los ojos. Miren los versículos 26. Miren el versículo 26. Abre los ojos del entendimiento para que podamos comprender y conocer a Jesús, pero también para que podamos recordar la palabra del Señor. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Ayudarnos a comprender la palabra del Señor, pero también nos recuerda la palabra del Señor. Cuando caminamos en amar al Señor implica guardar sus mandamientos, implica recibir al Espíritu Santo como el intercesor, como aquel que va a estar consolando, pero también implica que reconozcamos a Cristo Jesús como aquel que nos ha consolado y que ha consolado nuestra necesidad profunda. Cuando entendemos a Cristo Jesús, entonces podemos conocer y entender al Padre y su proyecto divino de salvación para nosotros. Cuando conocemos a Cristo Jesús, entonces estamos diciéndole: sí, acepto tu plan y me hago un receptor de tu eternidad. Aquí hay varios de los discípulos y Jesús les está diciendo: Andrés, Juan, Pedro, Tomás, Judas, ¿me aman? ¿Ustedes me aman? Les dice en ese momento. Pero ¿qué te dice el Señor a ti hoy, a esta hora? Andrés, Claudia, Antonio, Luis, Paco, ¿me amas? ¿Me amas realmente? Porque el amar es una convicción íntima que tiene trascendencia en nuestra vida pública. Hoy el Señor te pregunta: ¿me amas? Porque si me amas, realmente debe haber una convicción en tu corazón del amor por mí. Y esa convicción trasciende para vivir la vida en cualquiera de las esferas en las que estamos. ¿Me amas? ¿Cómo va tu vida íntima hoy? ¿Refleja que realmente amas al Señor? ¿Realmente guardas los mandamientos del Señor? El mandamiento de congregarse, el mandamiento de poner sus dones al servicio del Señor.
¿Refrenas tu lengua para no hablar más de lo que tienes que hablar? ¿Amas al Señor cuando aún te enojas, pero no permites que el enoje tome control y se salga de control? ¿Amas en tu intimidad al Señor cuando realmente respondes con amor a la agresión? Eso es lo que debe pasar en la intimidad cuando el Señor pregunta, ¿me amas? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu vida pública hoy? ¿Reflejas que amas a Jesús cuando guardas sus mandamientos o realmente tan solo hay religiosidad en nuestra vida? ¿Cómo reflejas, cómo haces evidente el amor del Señor cuando tan solo quizás disfrutamos de los beneficios de la gracia, pero no la entendemos, no la creemos? Disfrutamos públicamente del llamarnos creyentes más que cristianos, pero quizás no le creemos al Señor que describe la Biblia. Y no le creemos porque queremos vivir de cierta manera, libres de ciertas presiones, y no morimos a nosotros mismos, como el Señor nos dice. El que quiera seguirme, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quizás tú no eres de los que se aparta de las prácticas del mundo, o posiblemente tú aún conscientes el pecado que reconoces como pecado. Tú sabes que está mal hablar de más, pero aún así hablas de más. Tú reconoces que está mal responder con ira, pero aún así respondes con ira. Tú sabes que es incorrecto no estar delante de tu Señor, pero aún así hay otras prioridades primero que tu Señor. Lo interesante de esta primera sección es que aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nuestra vida íntima no demuestra un amor por el Señor y nuestra vida pública menos, aún así el Señor, finalizando el versículo 18, hace una promesa divina para nosotros. Una promesa que no depende de cómo estamos nosotros, ni dependerá su cumplimiento de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Una promesa que se sostiene en la gracia de Jesús, en la bondad del Padre Celestial. Una promesa de la cual quizás tú hoy podemos echar mano. Después de preguntarnos, ¿realmente le amamos? Allí la promesa es invaluable. No los dejaré, versículo 18, huérfanos. Vendré a ustedes. Otra vez, Señor, es que he leído esto tantas veces que quizás no me había dado cuenta de lo que tú estás allí diciendo. Versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Quizás el Señor no debería venir hoy a nosotros. Quizás Jesús hoy podría tener el deseo de abandonarnos por nuestra vida pecaminosa. Quizás hoy, por lo que hacemos, por las prácticas que tenemos, aún por lo que estamos pensando en este momento, debería no acercarse a nosotros. Pero gloria al Señor, que Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Y aún hoy se acerca a ti y después de preguntarte si le amas, te dice, yo no te voy a dejar solo. Yo no te voy a dejar huérfano o huérfana.
Yo no te voy a abandonar, sino que voy a venir a ti, aún en medio de todo lo que vives, aún en medio de todo lo que hay en tu vida. Hay discípulos allí que se creen héroes. Hay discípulos en este momento que, sabiendo cuál es su pecado, no se guardan en santidad. Hay discípulos que aún se exponen a vivir en medio de la maldad por el estatus que eso da, sin tener en mente cómo nos exponemos en bandeja de plata, cómo nos servimos en bandeja de plata a aquel que está buscando y mirando a quien devorar. Cuando no guardamos los mandamientos del Señor, realmente estamos mirando al Señor y diciéndole: sí, yo te amo. Pero en nuestro corazón, quizás al primer momento que tengamos que dar testimonio, partiremos, huiremos. Nos serviremos quizás en bandeja de plata ante el enemigo para que, como león rugiente, nos atrape y nos devore. ¿Me amas? Pregunta el Señor en esta mañana para ti. Segundo, si me amas, entonces tú serás amado. Versículos 19 al 21. Y es muy interesante que en 3 ocasiones el Señor repite esta misma fórmula y de manera diferente lo dice. Y esto solo con el deseo de dar énfasis en si realmente estamos amando al Señor. Y vuelve y nuevamente lo dice aquí, versículos 19 al 21. Un poco más del tiempo y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y que ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Pero vea lo que sigue, que fue de donde tomé el título para este segundo punto. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Segunda vez que lo dice, me manifestaré a él. Ser amados por Dios quizás suena un poco romántico. Suena un poco quizás a eso que todos deseamos. Todos queremos ser aceptados. Todos caminamos y luchamos por ser amados por otros. Pero aquí quizás lo hemos malinterpretado también, puesto que se ha puesto tan de color de rosa el amor del Señor para nosotros, que a veces no respondemos en ese amor desprevenido, en ese amor desinteresado del Señor para nosotros. Tenemos expresiones que demuestran un poco la clase de personas a las que Jesús estaba mostrando su amor, y también el Padre. Expresiones como la de Pedro, que dijo: Señor, yo quiero seguirte. Expresiones como la petición de Felipe: déjanos ver al Padre. Expresiones como la ignorancia de un Tomás en cuál es el camino que se debe seguir. Expresiones que tan solo dejan ver entre líneas el temor de sus discípulos al ver que su maestro se va. Temores que hoy nos describen a nosotros también. Pero en esto, ¿qué decisión debo tomar, Señor? Pero ¿cuál es el camino que debo seguir frente a esta situación con mi esposa en casa? Pero Señor, yo no sé, déjame verte, háblame audiblemente para yo poder hacer esto y tomar esta decisión. Pero Señor, no, estoy confundido.
Porque es que tú dices una cosa, pero aquí me dicen otra. Y nos confundimos. Y quizás pasamos por malos momentos en los que no sabemos para dónde coger, en los que no sabemos qué decisiones tomar, en los que desfallecemos quizás tomando decisiones con las emociones. El Señor no decidió amarnos por una emoción. Él lo hizo por gracia. Y cuando tuvo que volver a hacerlo en la muerte de Cristo Jesús, volvió a amarnos por gracia. Ese es el Señor que tenemos. Un Señor que realmente te dará y te demostrará su amor una y otra vez, aún pese a lo que tú eres, aún pese a lo que yo soy. Debemos comenzar diciendo que ser hallados aptos por este amor por parte de Dios es porque Jesús nos amó primero. Y eso es lo que afirma la palabra del Señor en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 19. Tu amor no ha surgido de lo buena persona que eres. Tu amor es estimulado y precedido por un amor perfecto, divino y bondadoso de aquel que nos creó. Nuestro amor tan solo ha sido inspirado en el amor perfecto del Padre Celestial. Un amor que tiene sustento de verdad. Un amor que está firme y fundamentado en quién es el Señor y en su fidelidad a su palabra. Un amor que hoy nos cautiva y nos llama y nos pregunta también: ¿me amas? ¿Cuánto me amas? Porque si me amas, yo te amaré. Pero recuerda, ya te he amado desde antes de la creación de este mundo. Ya te empecé a amar desde antes que nacieras, desde antes que estuvieras en los pensamientos de tu mamá y tu papá. Ya te había empezado a amar. Quizás no nos creemos el amor del Señor. O probablemente estamos en el otro lado creyéndonos mucho el amor del Señor. Y no nos lo creemos y por eso caminamos por sendas equívocas que no tienen que ver con el Señor. Y a veces nos los creemos tantos que nos damos permiso para también caminar por sendas y caminos que el Señor no ha puesto para nosotros. ¿Me amas? ¿Cuánto me amas? Si seguimos viendo Jesús y hoy representado en el Espíritu Santo, nos capacitó en amor para guardar sus mandamientos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que aquí estamos, hemos sido capacitados por el Padre Celestial en amor para guardar sus mandatos. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido también recompensados por la bondad y la gracia del Señor al cumplir sus mandatos. No solo nos capacita para guardar sus mandamientos, también nos recompensa por guardarlos. Tú y yo somos capacitados por el Señor. En su eterno amor, Dios nos introdujo nuevamente a su reino. En su eterno amor, Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. En su eterno amor, Dios nos tiene paciencia en medio de continuar en nuestro pecado. En su eterno amor, Dios extendió y hoy sigue extendiendo gracia y misericordia en Cristo Jesús para nosotros.
Todo eso en su eterno amor. Dios nos ama en que en medio de nuestra incredulidad, Él nos anima con su palabra. Dios nos ama y nos demuestra su amor en que en medio de nuestro desprecio hacia Él, Él nos acepta y nos adopta como parte de su pueblo. Dios nos amó en que nos capacitó para guardar sus mandamientos. Dios nos amó en que echó fuera el temor y la condenación, y con eso trajo libertad. El doctor Lacueva dice: el amor es la raíz que hace brotar la obediencia. El amor es la raíz que hace brotar la obediencia. Por lo tanto, no se ama por obedecer, sino que se obedece por amor. Nosotros necesitamos amar más al Señor para obedecer su palabra y guardar sus mandatos. Nosotros tenemos la gran necesidad de ver a nuestros papás y entender que les obedecemos y los honramos, porque eso es un mandato del Señor. Nosotros amamos a nuestras esposas porque el Señor nos ha dicho que como Él debemos presentarla pura y sin mancha delante del Señor. Aunque queramos ahorcarla, aunque queramos no aguantarla, aunque queramos mandársela al Señor, debemos presentarla pura e inmaculada delante del Señor. Respetas a tu esposo, no porque trae el sustento. Respetas a tu esposo porque el Señor te ha dicho que lo respetes. Aún en medio de su ironía, aún en medio de que llega y el sofá se hace su cama, aún en medio de que no se unta las manos de jabón de loza, aún en medio de que no cambia pañales, aún en medio de su fragilidad, Él te llamó a respetarlo. Porque eso dice su palabra. ¿Cuánto le creemos al Señor? Y me gusta utilizar siempre esta ilustración. Hemos creído por décadas que el primer pecado del ser humano fue la desobediencia. Pero en amor el Señor nos capacitó para obedecerle. En amor el Señor nos estimuló para obedecerle. Pero realmente la obediencia es la consecuencia de creer. Cuando tú le dices a tu hijo, no metas el dedo en el enchufe porque le va a coger la corriente. Y vuelve y le dice, no meta el dedo en el enchufe porque le va a coger la corriente. Y el niño coquetea y coquetea y coquetea con que ¿será o no será? ¿Será o no será? Y está luchando con si creerte o no creerte. Y finalmente demuestra su incredulidad ¿en qué? En que metió el dedo. Pues así somos tú y yo. Coqueteamos con el pecado de manera concurrente. Y se nos dificulta decir, Señor, ¿será que eso sí es verdad o será que no es cierto? Es que yo no creo que yo deba guardarme en santidad hasta el matrimonio. Eso es muy difícil, Señor. Es que yo no creo con que yo deba como hombre cuidarme de conversaciones íntimas con otras mujeres, porque solo tengo una mujer. Es que en mi casa, Señor, no me tratan como este hombre allá afuera en la tienda, que me recibe diciendo, hola linda.
y coqueteamos una y otra vez con el pecado. Y empezamos a luchar en sí. ¿Será que me separo? Ay, Señor, yo no sé qué hacer. Ay, yo no sé, es que no, estoy confundido o confundida. Amados, la palabra del Señor no te va a dejar confundir nunca. La palabra del Señor es santa y perfecta y nunca te va a estimular a eso. Puedes estar todo lo confundido o confundida que quieras. Puedes estar luchando con eso. Pero aún hoy el Señor te está diciendo, si me amas, no metas el dedo en la toma. Si me amas, obedece mis mandamientos. Hemos ya hablado de si amamos a Jesús, entonces debemos guardar sus mandatos. También hemos dicho que si amamos al Señor, entonces Él nos amará y nos estimulará en la fe por su amor eterno. Ahora, para ir terminando, si le amamos, Él se manifestará. Y quizás aquí muchos van a estar, ¿qué va a decir el pastor? Porque yo sí le he pedido al Señor verlo alguna vez. ¿Cómo será que el Señor se manifiesta a nosotros? Esta sección inicia con una pregunta, versículo 22. Y lo curioso de esto es que el autor nos tiene que aclarar quién está haciendo la pregunta. Nos dice que es Judas. Y a primera diríamos, ¿Judas diciéndole eso al Señor? Ese Judas sí es descarado. Con eso que iba a hacer y preguntándoles. Pues el Señor allí nos aclara que no era el Judas Iscariote, era el otro Judas. Y este Judas le pregunta, pero Señor, ¿cómo así que usted se va a manifestar a nosotros, pero no al mundo? Porque eso es lo que acabó de decirle el Señor. Y el Señor no está para responder preguntas capciosas. El Señor no está para responder a una pregunta curiosa de un discípulo. El Señor no responde la pregunta. Lea versículo 23, a ver si realmente la responde. Jesús retoma nuevamente lo que había dicho ya en varias ocasiones. Es decir, en el versículo 15, en el 21 y lo que dice nuevamente aquí en el 23. Él retoma, si me amas, ¿qué dice? Pueden leer. Versículo 23, 21, perdón, 23. Ahora lo dice de otra forma. Ahora cambia el orden de los factores. Pero aún así, como nos lo enseñaron, el orden de los factores en esta frase no altera el resultado. Si tienes mis mandamientos y los guardas, ese me ama. Y ahora lo dice, si alguien me ama, guarda mi palabra y mi Padre lo amará. Dice nuevamente, y vendremos a Él. Versículo 23, y haré morada con Él. Pero inmediatamente en el versículo 24, para el que no ha entendido todavía, para el que le queda todavía algún grado de duda, se lo aclara ahora de manera negativa. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús nuevamente le dice, yo me voy a manifestar a ti si tú guardas mis palabras. Pero ojo, es evidente que tal como aquel que guarda la palabra del Señor y la pone por obra en su vida,
también es evidente a aquellos que no guardan la palabra del Señor y no la ponen por obra en su vida. A veces creemos que no se hace evidente que tanto amamos al Señor, pero deja el Señor mismo expuesto: aquel que no guarda mis mandatos realmente no me ama. Y yo no podré morar con Él. ¿Me aman? ¿Qué dicen su vida íntima del amor al Señor? ¿Qué dice su vida pública del amor al Señor? ¿Me amas? Porque si no me amas, no esperes que me manifieste a ti. Hay esa forma en que el Señor sabe comunicarse con sus discípulos y sabe comunicarse hoy con nosotros. Y en 3 ocasiones el Señor ya ha dicho que se va a manifestar. Si usted quiere tener en mente cosas que el texto bíblico está afirmando y enfatizando, tiene que tener en mente que Él dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. Pero también dijo en 3 ocasiones, versículos 18, 21 y 23, yo no los dejaré solos, yo me manifestaré, yo me mostraré. ¿Quieres ver al Señor? Guarda su palabra. ¿Quieres ser amado por el Señor? Guarda sus mandamientos. Caminar en guardar los mandamientos del Señor realmente no es una vida que cualquiera pueda llevar. Es necesario morir a nuestros deseos para caminar y vivir por Cristo. Morir por Cristo quizás lo podríamos hacer, pero vivir para Cristo no es tan fácil como quisiéramos verlo. El Espíritu Santo ha venido a realizar la obra de consolador que Jesucristo estaba realizando. La manifestación de Jesús hoy para nosotros debe ser entendida no como una aparición, sino como un alumbramiento del entendimiento al llegar a comprender la palabra de Jesús y al recordarla de continuo. ¿Cómo se manifiesta Dios hoy en tu vida? Se manifiesta porque tú puedes entender la palabra del Señor. Se manifiesta cuando tú puedes y logras extraer las verdades y principios de la Escritura, de lo que el Señor te dice. Ahí el Señor se está manifestando. Pero se manifiesta también cuando quizás estás embolatado o embolatada y el Señor trae palabras a tu mente. Trae su palabra a tu mente. Cuidado, porque a veces decimos: no, es que el Espíritu Santo me habló. ¿Y qué le dijo? No, que tengo que comprar ese carro. ¿En serio le dijo eso? ¿En serio le dijo que sacara prestada esa plata? Si el Espíritu Santo me lo puso en la cabeza. ¿Estás seguro? Ponemos palabras en la boca del Señor que Él no ha dicho. El Señor nunca te invitará a hacer detrimento de ti mismo. El Señor siempre te instará y te motivará a mirarlo primeramente a Él, a dejar tu angustia en Él, a dejar tu quebranto de salud en Él, a dejar tu situación de familia en Él, a dejar esa situación con ese hijo que no quiere obedecer en Él, a dejar tu vida por completa en sus manos, para que tú seas un testimonio de la gloria de Dios en este mundo. Jesús se manifiesta a tu vida cuando te arrepientes. Jesús se manifiesta a tu vida cuando tienes seguridad de salvación.
Jesús se manifiesta a tu vida cuando eres animado en la fe en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús. Jesús se manifiesta en tu vida cuando te lleva a cumplir su palabra. Jesús se manifiesta en tu vida cuando a través de su palabra consuela tu corazón. Jesús se manifiesta a tu vida cuando te capacita en amor para responder en amor a la agenda progresista de este país. Ahí se manifiesta el Señor. No esperes una mancha en la pared para marcarla. No esperes una camándula para sacarla. Mira la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor y entenderás lo que el Señor te está diciendo hoy y cómo Él hoy se está manifestando a ti. Hebreos afirma que Dios se mostró antes a través de sueños y muchos se quedaron en el antes. Es que yo tuve un sueño y en ese sueño el Señor me decía, pero se le olvidó la segunda parte de Hebreos. Pero hoy el Señor se revela a través de Cristo Jesús. Hoy habla a través de Cristo Jesús. No esperes que el Señor te hable a través de sueños. Sí lo puede hacer, pero ha decidido hablar a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús se manifiesta y se revela hoy para ti y para mí. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando recordamos la palabra de Dios. Jesús hoy se muestra a aquel que le cree, a aquel que le obedece, a aquel que guarda su palabra. El Padre hoy ama y acepta aquel mensaje enviado a través de Jesús. El Espíritu Santo hoy trae arrepentimiento al que en su corazón reconoce su necesidad de Cristo y se aparta del pecado. Hoy el Señor está aquí y su palabra ha sido expuesta, su palabra ha sido predicada. ¿Cómo te habló el Señor hoy? Y 3 aplicaciones para esta semana, amados. Desafíate en guardar el mandamiento del Señor. Aquel con que quizás luchas. Estás luchando con mirar mucho. Estás luchando con hablar mucho. Estás luchando contigo mismo. Durante esta semana, sé consciente de guardar la palabra del Señor. Durante esta semana, haz público tu amor a Cristo Jesús y déjate sorprender con su amor para ti. Señor, ¿qué tienes hoy en tu amor, en tu palabra para mí? ¿Qué hoy quieres hablarme a través de tu palabra a mí? Que el Señor traiga convicción. Y por último, durante esta semana, escoge una porción de la Escritura y memorízala para recordar y practicarla. Lee la palabra del Señor. Déjate impactar por la palabra del Señor y memoriza, recuerda y guarda en tu corazón, atesora en tu corazón la palabra del Señor. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está
tu corazón. Tu tesoro está donde está tu corazón. Y al venir delante del Señor, por un momento piense allí en lo que el Señor le ha preguntado en esta mañana. ¿Me amas? Si me amas, guardas mi mandamiento. Si me amas, entonces te vas a dejar amar por mí. Si me amas, entonces todos los días yo me estoy manifestando delante de ti. Porque mi palabra es viva y eficaz. Porque su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Porque su palabra impacta tu mente y tu corazón para llevarla a la práctica. Y mientras se canta esta canción, estemos delante del Señor. Estemos delante del Señor. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Quizás usted no sabe cómo presentarse al Señor en este día. Quizás después de mucho tiempo usted vuelve a presentarse delante de Dios. Quizás después de tantas luchas usted vuelve a venir delante de su Creador. Quizás después de una semana catastrófica usted vuelve a venir delante del Señor. Quizás usted nunca ha estado delante de Dios y no sabe cómo hacerlo. No sabe qué decirle. Pero en su corazón hay un deseo intacto de estar delante de Él. Use las palabras de esta canción para poder presentarse delante de Él. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Y si está bien con usted, póngase en pie. Cante con su corazón, cante con todo su ser esta canción.